Durante el año hay que presentar en los distintos establecimientos educativos, en los distintos niveles, orientaciones, cursos, distintos proyectos. Pero ¿cómo los hacemos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Es por eso que hoy invitamos a Maura Musi. Ella es magíster en didáctica, docente y autora, entre otros libros, de proyectos educativos, cómo transmitir el interés por aprender. Hola, bienvenida a Asuntos Docentes, Maura. Buenas noches, mucho gusto. Por fin nos pudimos poner de acuerdo. Venimos hace bastante tratando de gestionar, pero Maura es una persona que da clases, una docente por muchos lugares todo el tiempo y siempre tenía diferentes compromisos y nunca podíamos coincidir en que esté en Asuntos Docentes. Hoy por fin la tenemos. Así es. Y hemos empezado las vacaciones aquí en Córdoba, sí, por eso también. Recién me Así ustedes no. No, todavía no. No, de hecho hoy salí de escuela y vine para acá. Hoy trabajé en 3 escuelas. Te digo que recién justo estuve con la columna de coaching educacional de Flavia Sarkis y nos comentaba también que tiene estudiantes que ya están de vacaciones en el interior. Así es. Bueno, ya queda poquito, ¿viste? Ya estamos ahí raspando los últimos días. Es siempre lindo hablar de educación cuando estamos en el tema, ¿no? Totalmente. Y hablando de eso, ¿cuáles son los aportes que hace este libro para la práctica docente? Proyectos educativos, cómo transmitir el interés por aprender. ¿Sabes que, Maura, muchos le tienen temor a los proyectos? Y sí, yo lo entiendo porque lo he comprobado el temor, pero lo he superado por suerte. Sí, una vez que entras en el proceso del proyecto, a mí me encanta. Y es muy difícil volver atrás. Sí. Porque se los ve participar con ganas y hacer productos finales increíbles, nunca uno igual al otro, ¿no? Y en una escuela que está invadida por el enciclopedismo aún, lamentablemente, poder observar estas situaciones, al que es docente del siglo XXI, digamos, lo alienta mucho. Porque los proyectos educativos permiten a los docentes trabajar los distintos contenidos y materias escolares de manera de que los educandos se sientan una parte importante del proceso educativo. Este es un pedacito de tu libro. Pero ese es un tema, porque yo decía, ¿cómo se hace con la currícula, no? Sí. Famosa de las escuelas, de los países, las provincias que tienen sus currículas. Bueno, el proyecto tiene que formar parte de esa currícula. El proyecto curricular institucional que se habla de las escuelas, cada una elige, y debería haber así como un ítem de los proyectos, porque las materias no desaparecen, ¿no? Ya sería escuelas muy modernas que existen, pero bueno, de a poco y lo que se puede, que es incorporar un proyecto en el programa que tenemos, en las unidades didácticas. Entonces, si desarrollo un cierto tema, por ejemplo, en mi materia, yo sé que era italiano, pero se puede aportar a todas, a historia, a lengua, a matemática también. Era un tema el conocer la ciudad, y bueno, se hacía un recorrido por la ciudad, la pequeña parte histórica, y los chicos trataban de hacer folletos desarrollando lo que podía ver un turista en la ciudad, ¿no? Ese es uno. Otro es a partir de una película donde se desarrolla la época medieval de historia, que yo tengo que enseñarle a mis alumnos, el paso del medioevo al renacimiento, a la edad moderna, cómo resulta, ¿no? Hay
un autor italiano, Umberto Eco, Sí. que escribió El nombre de la rosa, y es una película muy linda para ver con los chicos de secundario, ¿no? Sí, sí, lo conozco, la he visto. Y ahí surgen temas muy profundos como la Inquisición, cómo era que Dios era el centro del universo, luego pasa a ser el hombre, por qué, la experimentación, o sea, los inventos de la época moderna, cómo se pasa a esa etapa, ¿no? Todos los cambios se dan por algo, ¿no? Y hoy que cursamos el siglo XXI, yo digo que hace 700 años que venimos evolucionando y estamos como ahí, como que no damos el salto, porque en 1500 los inventos, la imprenta, hoy tendríamos la era de la tecnología, sin duda, la inteligencia artificial, cuántas cosas tenemos, cuánto va adelante de lo que es la currícula a veces de la escuela, ¿no? Pero, ¿qué se hace con los chicos? Los chicos tienen una edad que son esponjas, que van a la escuela y tenemos que aprovecharla esa edad. Y luego el secundario, más difícil, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo los entusiasmamos? Yo empecé dando clases con adultos y claro, los adultos todos me miraban obnubilados a ver qué más les podía dar. Y cuando entré a la escuela secundaria, que tengo más experiencia en secundario, pero también he hecho en primario, me gustan mucho los niños, siempre me gustaron, pero me sentí muy cómoda con el adolescente, lo que todos le temen, esa forma de ser que tienen, ¿no? Todas esas dudas, cuánto docente que necesitan que los pueda orientar, ayudar, dejar tranquilo también, porque siempre se apunta al que no se debe apuntar, ¿no? Porque se trabaja con un grupo y hay uno que a lo mejor está más distraído, pero sabemos por qué está distraído, seguramente no lo sabemos, ni nos interesa, sino que nos sentimos ofendidos por ese alumno, cuando seguramente es el que más necesita de nosotros, porque el alumno que participa no lo va a hacer con nuestra presencia o sin nuestra presencia. En cambio, el que se muestra ausente es el problema, ¿no? Sí. Pero bueno, es un sistema muy colaborativo, muy de proyectos, ¿no? Es colectivo, es de colectivo, unión. Es de unión. Es de unión. Y vos todavía, sí, ayuda también a los vínculos dentro del aula. Por supuesto, a la vida misma, a la sociedad, al mundo. Al mundo, sí. Que sigue con la guerra. De tener un objetivo general y después ir marcando los específicos y cómo esos mismos objetivos van mutando en otros que no fueron propuestos ni fueron pensados, pero fueron alcanzados. Y muy respetables. Es eso. Porque nacen a veces de los chicos, ¿no? Sí. Pero digamos que yo he sido muy respetuosa con los programas, con los temas, porque eso se programa, las escuelas tienen que estar organizadas, tienen su programa, pero he trabajado en escuelas donde me han permitido introducir estos proyectos. Lo que ocurre que a veces si hay que salir es un problema. Entonces, se pueden hacer muchísimos proyectos adentro de la escuela también, cambiando el aula o el espacio o la forma de poner los bancos. Ahora, por supuesto que hace falta de alumnos responsables, autónomos, y esto nace desde la infancia, ¿no? Desde la cuna. Pero ¿cómo se hace? Y bueno, se enseña, porque si no, nunca se va a aprender tampoco a ser responsable de nuestros actos. Y estos jóvenes, algunos más responsables, otros menos, reflexionar con ellos, con temas sobre esto del bullying, de las normas de tránsito, de por supuesto las drogas, ¿no? El alcohol, no necesariamente el alcohol es una droga que hoy tan difundida en los jóvenes. Sí. Y o sea, no tenerle cualquier miedo temática, a estos temas. no.
No, para cualquier nada. temática que haga ciudadanos responsables, ¿no? Ahora, a mí a veces me decían directoras, pero cuando he estado en escuelas más marginales, vos sabés de dónde vienen los chicos, cómo se puede hacer, tener cuidado, tocar ciertos temas. Sí, cuidado sí, pero ¿cómo no voy a tocar ciertos temas que a veces son los que más lo necesitan? Y por supuesto, con respeto y sin juzgar a nadie, ¿no? Sí, por supuesto, El eso sería hecho de estigmatizarlos a los chicos que no tienen, no, para nada, todo lo contrario, hay que tocar y abordar todos los temas dentro de la escuela, pero sí hay como que saber cómo abordarlos, pero sí la hay que... educación, sí. La educación sexual integral, otro tema, hace 15 años que está dando vueltas, y yo digo, ¿cómo puede ser que desde allí no se pueda abordar justamente el respeto al otro, ¿no? Que es en esencia lo que tiene la educación sexual integral. Y bueno, todavía tan resistida, pero creo que cada docente tiene la libertad hoy de presentar proyectos y de trabajarlos. Tiene que tener el incentivo, ¿no?, de hacerlo, y las ganas, y la vocación. Y si te pregunto cómo comenzarías, ¿cómo sería el inicio de un proyecto? Para los docentes que nos están escuchando. Vamos a organizarnos. Son parecidos los pasos del proyecto a la experimentación que ya hacía Galileo Galilei en 1500. Con sus descubrimientos, porque yo debo descubrir algo. Entonces, se parte de una lectura, de una película, de una canción, de un tema, de un recurso. Hoy estuve en Caminos de Tiza, tuve la oportunidad, con mucho placer, participé de un programa. Sí, nosotras también. Nosotras también. Y Mirta Goldberg también estuvo acá en Asuntos Docentes. Bueno, toda gente muy comprometida. Y me decían que los llamaban problemas, y a mí yo lo llamo motivación, ese punto inicial, que hoy se dice problemas. Bueno, yo tengo mis años, pero no tantos tampoco, pero que la gente joven parte de un problema o de una motivación, de algo que me interesa que ellos aprendan, que ellos investiguen. Por ejemplo, yo di el ejemplo de esto de la época medieval al Renacimiento desde una película. Después toman apuntes y, por supuesto, los conocimientos previos antes, luego los apuntes que les queda de lo que ven, de lo que observan, y comienza el análisis. El análisis lo tienen que hacer a través de textos que pueden buscar en internet o que les da el docente, o del libro, el famoso libro que siempre tenemos, el apunte. También puedo guiarme con ese libro, ¿no? Y de ahí sacan información. Pero eligen algo que los tenga que llevar a la actualidad, algo que a ellos los rodea, que les interesa. Siempre hay algo en todas las materias. Me decían los de matemática, no, con matemática no. Y algo debe haber. Siempre hay algo que a ellos les interesa. Y se arman grupos de trabajo, y ahí está el tema. Obligarlos, hay chicos que a veces quieren estar solos, uno en 25 o 30. Y hay que respetarlo también, no obligarlo. Después puede ser de 2, 3 hasta 4. Más es difícil hacer ese diario de bordo que uno realiza como docente en las clases siguientes. ¿Me escuchás? Sí, por supuesto. Sí, te escucho perfecto. Porque uno hace un seguimiento del trabajo de ellos, pero cada uno va a tener una nota de actitud, que es un más, un menos, que después el docente, por supuesto, que la traduce a nota, si hay del 4 al 10, digamos. ¿Por qué no? Si hay uno que no aportó nada nunca, y bueno, tendrá que entender, se le dará la posibilidad que lo revierta, aunque esté en el grupo, él va a tener esa actitud, porque en todo un mes no participó en nada,
cuando el docente le dio la posibilidad. Yo he notado que es muy difícil que no participen, porque llega un momento en que uno no lo hace la primer clase como estamos acostumbrados. Estudió, no, uno, no. La primer clase habla uno del grupo, la segunda clase el otro, hasta que el otro se anima y lo hace. Es muy difícil que un alumno no lo haga. Eso es el proceso de análisis del trabajo, hasta que se llega a la síntesis. Bueno, chicos, ¿qué van a presentar? ¿Cómo lo van a hacer? Y hacen el bosquejo de la presentación que va a ser en PowerPoint, ahora lo hacen con Canva también, sí. O un afiche, o una exposición oral, y va acompañado de un trabajo escrito que sí. Tiene el docente, o que lo ha corregido en itinere, ¿no? Porque ese trabajo lo va desarrollando, y lo pueden desarrollar cada uno un poco en la casa, después se mandan. Hoy con la tecnología es muy difícil que un chico no tenga el mail y que le pueda mandar al otro, y que tengan el entusiasmo de presentar el trabajo. Y también han hecho pequeños videitos como películas, dramatizaciones, ¿no? Sí. Una vez de Romeo y Julieta, por ejemplo, de la época medieval, digamos. Y bueno, todo esto es un trabajo arduo. ¿Cómo se empieza? Y se empieza con una motivación, pero se tiene que llegar a un producto final, que es lo que... La conclusión, que me imagino que el resultado siempre es valioso, Maura. Y muy valioso. Yo lo explico bien en el libro. Que es enriquecedor. Es enriquecedor y es muy respetable, y también es respetable, uno tiene distintos ítems de corrección ahí, ¿no? La participación que tuvieron cada uno, el interés también lo tengo que poner. Hay encuentros que dan la posibilidad de que los chicos puedan exponer y la verdad que debates, pero también está Feria de Ciencias desde el Ministerio de Educación. También. Yo este año participé en primaria y en secundaria. Pasamos a la segunda instancia y son momentos muy gratificantes para los chicos, para los docentes, para la escuela, para ver los diferentes proyectos de todos. Los que recorren la feria van aprendiendo sobre, y los mismos chicos les van explicando a los que recorren. Son los protagonistas. Y yo he disfrutado muchísimo las ferias de las escuelas donde he trabajado, de las escuelas a las que voy ahora de mis nietos, y la verdad que los felicito porque... Sí. Es un trabajo, yo sé el trabajo que significa la feria, y me acuerdo también cuántos docentes se oponían a ese trabajo, y yo me quedaba callada, y cada uno tenía la libertad de hacerlo o no, ¿no? Por suerte, algunos participaban, otros no. Pero bueno, una lástima porque no todo, no el docente de la feria era el docente de toda la escuela, no. Pero bueno, yo creo que hace años que se está trabajando esto, y que cada vez debe haber más docentes que lo hacen. Ahora, tan criticada la comprensión, la escritura. A ver, si estos trabajos permiten también hacer leer a todos los chicos y expresarse en itinere, como digo, durante todas las clases. Ahora, ¿qué hace los otros cuando uno está corrigiendo? Y ese es el tema. Pueden hacer un desastre en algunas ocasiones. Entonces uno tiene que tener ese feeling con los alumnos de que entiendan que es un momento de corrección mientras ellos hacen otra cosa, y a veces uno le puede pedir ciertos trabajos para controlarlo, porque si no, muchos que no tienen esa responsabilidad y autonomía aprovechan para provocar caos, y el docente que maneja el curso tiene que saberlo, tiene que dominar esa parte también. Bueno, Maura, la verdad, hermoso tenerte, por fin lo logramos y vamos a volver a convocarte. Con mucho gusto, porque viste, mi librito tiene un índice con varios temas y uno no termina más. Bueno, gracias, Maura, por tenerte. No, por muchísimas estar acá gracias presente. A ustedes. Te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, y muchísimas gracias por haberme convocado. Gracias a vos, Maura. Y pasó por Asuntos Docentes Maura Musi, magíster en didáctica, es escritora y docente.